Macísimo de Neil Young para empezar la entrevista que bien Darreu. Estamos con... Bueno, en realidad son tres catalanes, pero son asturianos ya. Lleven con nosotros mucho tiempo en dos tandes. Esta última va a ser la definitiva, para siempre. Estamos con Cerveza Dai, que ya tuvo aquí. Eli tuvo de espectadora, creo que no se atrevió a entrar en su momento, pero ya convencimos y está en el estudio. Y además vienen acompañados de su fío Julen. Cerveza Dai y un doble proyecto. Tenéis la cervecería en la Pola Somiedu. Y también tenéis el Tap Room, que para encima podéis comer algo también en Grau. Y vienen a presentarnos una cocina muy, muy guapa que están entamando para estas Navidades. ¿Qué tal estáis los tres? Bien, ¿no? Bien. Respiramos. Bueno, y escuche, venís con un proyecto guapísimo. Sobrevivimos, bien. Eso, con esa... Hay que sobreponerse a todo. Sobreponerse a todo. Ya lo que hay. ¿Qué es solidaridad? A ver, contadme. Bueno, Solidaridad es una cerveza que yo llevo ya unos años en mente hacerla, pero por circunstancias ajenas al proyecto no se podía hacer. Vale. Entonces este año ya podemos hacerlo, nadie se puede meter contra nosotros por hacerla. Bueno, y creemos que es fundamental en el mundo que vivimos echar una mano, porque si esperamos que los de arriba nos ayuden, lo llevamos francamente mal. ¿No? Muy mal. Bastante mal. Vale, entonces vosotros elaborasteis una cerveza que, bueno, primero vamos a lo importante, que lle el aspecto de cómo conseguir recaudar perras, y después ya os preguntaré el aspecto técnico de qué cerveza lle, porque estoy seguro que para encima va a estar buenísima. ¿Cómo va a ser la dinámica de Solidaridad? Bueno, Solidaridad es una cerveza que nosotros vamos a salir en todos los medios buscando colaboradores para que la vendan. Nosotros la vamos a entregar y los establecimientos o quien sea la vende, y nosotros volvemos a pasar, cogemos el dinero, y al final sobre el día 15 de diciembre, que es la intención, si hemos vendido las 2.544 botellas, pues habrá 4.000 euros para el Banco de Alimentos. Vale, o sea, todo lo recaudado con esta cerveza lo vais a donar. Vosotros no os vais a quedar con nada. Simplemente vale. El coste de la fabricación. De la fabricación, evidentemente, claro. Pero no va a ir nada para DAI, ni toda la gasolina que estéis gastando en venir al estudio y tal, eso el guapo ponerlo vosotros. De hecho, estas que se van a quedar aquí, estas las pago yo. Vale. Ya hablamos luego. Está tranquila, ya es lo que faltaba. Vale, y vosotros entonces quedasteis con el Banco de Alimentos y queréis de aquí a, pues eso, el 15 de aviento, pues donar, pues serían más o menos, ¿qué? Unos 4.000. 4.000 sí, clavados, ¿no? Si se venden todas, 4.000. Vale, entonces tú la idea es que yo voy a una cervecería, o un chigre o a cualquier sitio, y si veo la cerveza con la etiqueta de Solidaridad de DAI, todo lo que se saque con eso va a ir recaudado al Banco de Alimentos. Correcto. Todo. Vale. Y es fascinante lo que estáis haciendo, saberlo, ¿no? Bueno, es que llega un momento que si no pones tú el pie por delante, aquí van a afoganos. Ya lo sabes, ¿no? Ya. Entonces llega un momento que piensas, joder, si cada vez estamos peor. Es que vas por Grau, vas por Oviedo, cada vez vais a gente con más dificultades para poder llegar primero para poder llegar al final de mes. Claro, sí. En el caso de que trabajes. Claro. O sea, es que nunca se ve en este país que gente con trabajo no llega a final de mes. O sea, es que es horrible. Y entonces la gente al final lo que tiene que hacer es, bueno, pues si quiero pagar el piso, la luz, el agua, teléfono, seguros y tal, al final, ¿dónde voy a parar? ¿Al Banco de Alimentos? Para que me echen un cable para poder comer. Entonces, jolín, ¿por qué no lo hacemos todos? Ya. Y nos echamos un cable entre todos en la medida que podamos, porque la situación está mal, jolín. Claro. Y todos, en un momento determinado, podemos vernos en esta situación.
Yo siempre una de las cosas que digo, ¿no? Que los que cobramos y tienes un sueldo a fin de mes, más menos, lo que puedas, pero la situación de vulnerabilidad lleva cualquier persona. Para todo el mundo. Efectivamente. Ahora mismo para todo el mundo. Al final tienes que mirar más o menos cuántos perros tienes en la cuenta corriente y cuántos meses sobrevivirías sin ingresos. Correcto. Y dices tú... Pues, este. Y da gracias. Este Y encima mes. da gracias. Claro. Encima da Este gracias. vosotros supongo que esto también lo tuvisteis que ver mucho con el incremento del gasto en el chigre y luego en la materia prima para elaborar la cerveza, el incremento fue brutal, ¿no? A raíz de la guerra de Ucrania, los cereales subieron mucho de precio. O a veces a mí me da la sensación que con la excusa, ¿no? Correcto. También puede ser. Sí. Obviamente. Lo subieron porque toca. Ya sabemos que cualquier desequilibrio que haya así, además global, afecta a todo el mundo. Entonces, normalmente no va para abajo, normalmente va para arriba. Sí, luego cuando esto para, yo siempre digo, no, lo de la gasolina y por el conflicto. Y yo, ostras, pues luego cuando no hay guerra en Irak, esto no volvió a la normalidad, ¿no? Claro. Bueno, nosotros ya veníamos del problema del lúpulo. Claro. Que claro, el lúpulo es el oro verde. Tú nada más que pones en internet oro verde, te sale el lúpulo. Ya veníamos del problema del lúpulo. Que la gente confunde... O sea, la gente tiene que entender que dentro de una cerveza artesana lo que lleva es lúpulo, no lleva extractos de nada. Claro. Y entonces, claro, tú no puedes cobrar una cerveza artesana que el lúpulo te cuesta un ojo de la cara, igual que cobras una Estrella Galicia o... Bueno, una industrial, sí, no voy a sí. dar nombres. No, pero aquí una industrial. En este programa lo decimos porque yo siempre digo que tú al final, oye, bebe lo que puedas o lo que quieras. O lo que te guste. Eso es. O lo que y a te veces guste. estamos avezados a ese sabor dulzón, industrial, tan azucarado, todo, ¿no? Porque era añadido, claro. Efectivamente. Pero la gente tiene que saber todo lo que lleva y a vosotros lo que os cuesta. Porque a veces hay algún manguán que a veces me dice, es que caro, con esos precios, y yo, pues entérate de cómo se elabora y cuando veas que ninguno va por ahí con Porsches y con Mercedes, pues ya falamos. Pues no. Ahí está. Luego también yo quería decir una cosa. No quería centrar esto nada más en lo que lleva la birra. Vale. O sea, sí que es cierto que a nosotros nos sale carísimo elaborar. O sea, ser cervecero ahora, artesano, en España, es acto heroico total. Es porque es tu mundo, lo viviste siempre, te gusta. Y luego sí que tengo que decir que es un mundo agradable porque somos todos muy colaboracionistas, nos echamos unas manos brutales, no hay competición dentro del mundo de la cerveza artesana. Y entonces es un mundo que mola mucho, pero el problema no es solo el alza del precio de los productos para elaborar cerveza, y es todo, y la luz, y tu comida, y tu gasolina, y todo, Claro. que nos afecta no a nosotros solos, A todo el mundo. como cerveceros, Claro. a todos, menos los sueldos, que es imposible que suban, porque alguien tuvo un derrame o algo y no se dio cuenta de esto, pero afecta a todo el mundo, Claro. toda esta subida que tenemos ahora de todo. Claro. Entonces, esto ya es una manera de bueno, sacamos tiempo, nuestro tiempo aquí no va a estar, no se va a ver reflejado, pero, jolín, Porque además, vamos a ayudar. Quique, dijiste una cosa antes muy importante. Tú, a todos los chigres que se quieran inscribir a esta iniciativa, que espero que sean casi todos los asturianos, la cerveza la vais a distribuir vosotros. O sea, no tienen que ni siquiera decir vamos por ella o lo que sea. No. Nosotros vamos a llevarla donde nos llamen. De hecho, te daré mi número para que salga, para que me manden mejor WhatsApp que llamadas. Vale. Yo contestaré a todos los WhatsApps que me lleguen y donde digan la llevaremos. Vale, lo que sí que sabemos más o menos a ciencia cierta y es que en casi todas las cervecerías especializadas, ¿no?, de Asturias, pues DAI, como ya la tienen de normal, pues Solidaridad va a entrar, ¿no? Esa es la intención. Vale. Que esté en todo el mundo craft, que esté en todos los sitios. Y luego, aparte, lógicamente, llegar a más, porque el objetivo de esto, este año son 2.000 y algo, el objetivo es que el año que viene sea el doble. Claro. Porque será necesario. Claro, sí, porque Desgraciadamente. a mayor no vamos a ir. Desgraciadamente. No vamos a ir. Pero
Y es muy importante esto que estáis diciendo. Yule, tú estás ahí callado, pero puedes hablar cuando quieras. No, Voy a preguntarte que sé que tienes un componente guapo ahí de chigrero en grado que te has ido resistiendo de forma muy guapa. Pero esto estaría muy bien porque, vale, sí, al movimiento, los que vamos a las cervecerías especializadas va a pedirse y va a beberse. Pero estaría muy bien que chigres que normalmente no tienen este tipo de cervezas, que hay el contrato de exclusividad, como yo qué sé, con la Maun, sí. No al lugar porque esto es una cosa muy especial y encima solidaria, igual. Pues que puedan entrar ahí y que el mayor consumo de cervezas, que tristemente y el industrial, tengan acceso a una cerveza solidaria como esta. Correcto. Claro. ¿Qué tal en Grau? ¿En el taproom? ¿Bien? Sí, el taproom poco a poco va mejor. Lo único que, claro, es un trabajo al final de pico y pala, poco a poco. Y como hemos hablado, ¿no? La cosa está para todos, no solo para nosotros, sino para todos los bares, todas las tiendas, la gente que va al mercado, a los puestos también. Para todo el mundo está complicado. Pero bueno, no hay que desfallecer en el intento. En Grau hicisteis hace poco el 6º aniversario, ¿puede ser? Efectivamente. 6 años allí. Pues una plaza dura, ¿eh? Y ahí sí. Estáis resistiendo. Sí, yo ya te digo, yo 6 años sí que... así fuera, no lo sé, yo tenía dudas al principio, pero no, o sea, lo vas viendo, va llegando y cuando empiezas a ver que la cosa, pues... Va un poquito mejor, porque tampoco es decir que esto es super negocio estrella, aquí hay que trabajar como todos los negocios y si no trabajas pues la cosa pues no ayuda, ¿no? Pero bueno, poco a poco parece que poco a poco la gente se va involucrando, va viniendo más gente también, hay gente de fuera también que viene aquí, porque la cosa por fuera, como hablamos, está también intratable, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco. Hay que tener en cuenta que de estos 6 años, los 2 primeros, trincamos el COVID. Claro. Nosotros abrimos. Es que es verdad, tío. Fue a abrir y nos cerraron. Claro. Igual que muchos negocios, obviamente. Claro. Ostras, pues esto ya no se acuerda nadie. Sí. No. Tuvimos una suerte. No, ¿os imagináis la cantidad de gente que viene aquí entrevisto? Oye, ¿esto cómo nació? Nada, estábamos en el COVID y claro, estábamos ahí, ocurriósenos. Pero sí, claro, si abristeis ahí justo en ese momento, pues tuvisteis 2 años que invertisteis, supongo, una pila de perres muy guapes y pues los comisteis con patates, ¿no? Sí, estuvo y de todas maneras, del taproom de Grau, quería dar las gracias a todos los trambólicos que insisten en venir, porque sin ellos no seríamos nada. Y entonces quería dar las gracias a todos nuestros clientes, que son una pandilla de locos descerebrados, pero que mola. Mola un montón. Al final somos parroquia, somos familia. Familia. Y en lo que se puede, pues se echa una mano a todo el mundo, ¿no? Yo siempre, la gente que no conoce un poco el movimiento de la cerveza artesana, siempre lo digo, ¿no? Que vosotros, aparte que tenéis un labor pedagógico espectacular, porque tenéis que explicar toda esta cultura. Para eso estamos también. Eso, sí, bueno, pero yo muy pasional. Y cuando tienes el domingo, aquello lleno hasta arriba, entiendo que será el día que más éxito tiene el local. El domingo de mercado, pues ponte tú a explicar a los paisanos lo que es una brown ale, ¿no? Si no, a ver, más o menos al final también la gente va muy sota caballo rey, ¿no? Rubia, claro. Tostada, negra, entonces tú más o menos... Y vas pues por ahí entrando. Claro, tú si tú quieres una tostada, obviamente yo no te voy a dar, por ejemplo, no te puedo dar probar una negra, pero claro. porque a mí me sale decir, hostia, pues si te gusta, tal y como me dice la salsa que te gusta, porque es muy importante, porque hay mucha gente que viene y dice, no, pero es que yo tomo Mao, digo, pero a mí me sirve como referencia, a mí me da, que tú me digas una cerveza, a mí me sirve de referencia, porque si tú tomas una Mao tostada, pues yo te voy a dar cerveza tostada, claro. No me digas no sé, dime algo, porque a mí me ayuda también a saber qué gusto tienes. Claro. Sí, pero eso ya requiere que tú por cada cliente te ahí 2, 3, 5, 10 minutos. Claro. Y ese labor es muy, muy, muy importante. Claro. Pero al final es nuestro trabajo. Claro. Al final es nuestro trabajo. Al final se trata de culturizar a la gente
Y yo, por ejemplo, yo se lo digo a la gente que viene por allí y tal. A ti te puede gustar cualquier cerveza industrial, ya sea Mao o sea Galicia, pero yo siempre digo lo mismo. Pero este mundo, lo bueno que tiene es que tú puedes experimentar muchas cosas. Y si descubres una cerveza, pues tú 6 días tómate una Mao si quieres, pero tómate una cerveza. Claro. Disfrútate, quiérete y tómate una cerveza. Además, con una monta, yo qué sé, pues si tomas Freya, estoy seguro que el 99,9% de las personas no se esperarían que una cerveza sepa eso, ¿no? Claro, que no sepa cerveza. Eso. Exactamente. Claro, para Freya, para que no lo sepa, bueno, explicáis lo que llegue, yo estoy enamorado de esa cerveza. Es una cerveza, una sour, una cerveza ácida, con frutos rojos, con lo cual con la acidez ya se carga el sabor típico de la cerveza, y con los frutos rojos ya, por descontado, me sorprende. Al que no ha probado nunca este tipo de cerveza, le sorprende. Es muy de mujeres, ¿eh? Sí, eso es. Hay mucha sí. mujer. Sí. Hay mucha mujer. Hay que empezar a quitarse discursos. Enganchada a la Freya. Pero no sé por qué. A mí me Yo encanta. no. Yo no, a mí no me gusta. Ya. Pero hay mucha mujer enganchada a la Freya. Bueno, porque pasa mucho también con las que yo llamo el smoothie, esto que fai Calella, sí, pasa con esos. sí. Son sabores ácidos, pero a la vez afrutados. Claro. Y una forma muy fácil de entrar, que si la primera IPA que te tomes, y como comer prau. Oye, Claro. Entonces, o una stout. Y luego aparte son bajas de alcohol. Claro, Esa es otra. claro. Sí, porque Freya estamos hablando de 4 grados. 4 grados, eso es. Entonces, y una cerveza facilina para entrar, sí. Y luego, oye, ¿verdad? Que pues beber 5, estás bien y da pie a que sigas bebiendo más. Correcto. Eso. Y además sin gluten, que esas otras están. Ya, eso iba a preguntarte, porque vosotros de va un tiempo para acá, muchas cervezas ya les hacéis sin gluten. Y vamos a acabar haciéndolas todas. Todas. Ya es lo que se ha ¿Eso a hablado. vosotros os supone...? Supone más o menos unos 100 euros más por elaboración. Qué guapo.